Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de sucesión testada de hoy viernes 7 de mayo. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de los requisitos generales del testamento, hablamos de las diferentes clases de testamento e incluso hablamos del testamento otorgado en el extranjero. Vamos a comenzar el día de hoy hablando de la primera clase de testamento que tenemos, que es el testamento abierto. Si bien en la sesión anterior dijimos que existen dos grandes tipos, que son los testamentos solemnes u ordinarios y los testamentos menos solemnes o privilegiados, y dentro de cada uno de ellos hay diferentes clases, entonces vamos a empezar por este primero, que es el testamento abierto. También se le llama testamento público o también se puede denominar testamento nuncupativo. Testamento abierto, público o nuncupativo. Vamos a analizar entonces este punto, que son los requisitos especiales del testamento abierto, artículos 1090 a 1096 del Código Civil. Lo primero que tenemos que decir es que el testamento abierto es el más común de todos y se le llama abierto porque, como ya lo habíamos mencionado antes, el testador se acerca a la notaría y manifiesta de viva voz las disposiciones testamentarias. O sea, la persona llega y le dice: señor notario, tome nota, mi voluntad es la siguiente. Que a Pedro le quede esto, que a Juan le quede esto, que a María le quede esto. Sí, es un testamento abierto. Esas disposiciones testamentarias las escucha el testador y las escuchan los testigos. Y además de que son escuchadas por estas personas, todo esto queda plasmado en una escritura pública. Y cualquier persona puede acceder a esa escritura pública y leer el testamento, cuáles son las disposiciones de una persona. Un testamento abierto, ya constituido por escritura pública, sería así. Esto es un testamento abierto, véalo acá. República de Colombia, escritura 2476, 21 de octubre de 2015, clase de acto testamento abierto, persona que interviene en el acto, Rina Esther Nova Castro, identificación tal. Entonces, si nosotros leemos este testamento, aquí están todas las disposiciones, miremoslo. En la ciudad de Barranquilla, departamento de Atlántico, República de Colombia, a los 21 días del mes de octubre de 2015, ante mí, Carlos José Puche Mogollón, notario primero del circuito de Barranquilla, y ante los testigos testamentarios, Laura Rosa Bonet Pérez, mujer mayor de edad, de nacionalidad colombiana, con domicilio en esta ciudad, en la calle Tatatá, Estado Civil, casada, identificada con cédula de ciudadanía número tal de Barranquilla. Justina del Carmen Ahumada Olivares, mujer mayor de edad, de nacionalidad colombiana, con domicilio en esta ciudad, en la carrera tal, de Estado Civil soltera, identificada con la cédula de ciudadanía número tal de Sabana Larga. Y María del Rosario Jimeno Quintero, mujer mayor de edad, de nacionalidad colombiana, con domicilio en esta ciudad, en la carrera tal, de Estado Civil soltera, identificada con la cédula de ciudadanía número tal de Barranquilla, quienes manifiestan que en ellos no concurre ninguna de las causales de impedimento para testificar, conforme a los artículos 1068 del Código Civil y cuarto de la Ley 80 de 1922, compareció la señora Rina Esther Nova Castro, esta es la testadora, mujer mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía número 22, de Barranquilla, de nacionalidad colombiana, estado civil soltera, persona civilmente capaz, quien encontrándose en completo goce de sus facultades mentales, de lo cual doy fe, el notario da fe de que la persona se encuentra en sus facultades mentales, manifestó por medio de este instrumento público que consigna su testamento abierto de conformidad con la ley y las siguientes cláusulas así. Entonces, en esta primera parte de la escritura pública tenemos los diferentes testigos, que son tres: Laura, Justina y María del Rosario. El notario Carlos José
y la testadora, Rina Esther. Estas son las personas que intervienen en este acto que es el testamento. ¿Listo? ¿Alguien levanta una mano? Sí, doctor, yo tengo dos preguntitas ante lo que usted acaba de leer. Primero, ¿los testigos los elige el testador o los elige el notario primero? Y segundo, ¿una persona jurídica puede servir como testigo? Los testigos generalmente los va a elegir el testador, pero ya enseguida vemos las particularidades que tienen que tener estos testigos, entonces el notario puede ayudar. Y segundo, no, las personas jurídicas no pueden servir de testigos. Tiene que ser una persona natural. El representante legal de una persona jurídica sí puede servir como testigo, pero una persona jurídica como tal, no. Listo, entonces continuemos que este testamento es cortico, es un testamento de tercer orden hereditario con una asignación universal, entonces es fácil. Entonces, las primeras cláusulas así, entonces dice, primero, mis nombres completos son Rina Esther Nova Castro, mujer mayor de edad con domicilio y residencia en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía número tal de Barranquilla de nacionalidad colombiana. Tengo actualmente 69 años de edad, nací en la ciudad de Cartagena, Bolívar, el día 6 de septiembre de 1946. Soy hija de los señores Catalina María Castro Morales y Rafael Eligio Nova Sáenz, ya fallecidos. Soy de estado civil soltera, sin unión marital de hecho. No he tenido ni tengo descendencia alguna. He vivido toda mi vida en el territorio nacional de la República de Colombia, donde tengo mis bienes. Segundo, encontrándome en completo goce de mis facultades legales y mentales, deseo otorgar por medio de este instrumento testamento abierto, con las solemnidades legales, advirtiendo que antes de ahora no he otorgado testamento abierto alguno, ni he realizado donaciones por causa de muerte. Tercero, no tengo ascendencia ni descendencia legítima o adoptiva, ni de ninguna especie, motivo por el cual deseo dejar todos mis bienes a mi hermana Edith Erlinda Nova Castro, a quien va dirigida mi voluntad y a quien nombro como heredera universal de todos mis bienes muebles, inmuebles y derechos herenciales que me correspondan o me pueda corresponder, así como dinero en bancos que tengo o que en el futuro llegaré a tener y poseyere al momento de mi muerte. Cuarto, que en la actualidad cuento con un apartamento y deseo sea heredado por mi hermana Ediderlinda Nova Castro, una casa de habitación situada en esta ciudad en la carrera tal, barrio Boston de la actual nomenclatura urbana de la ciudad de Barranquilla, alinderada y determinada así por apartamento uno que comprende los por el norte, por el sur, por el oeste, por y que se adquirió a este señor en la notaría de Barranquilla. Quinto, en la actualidad no tengo no tengo deudas de ninguna especie, ni acreedores que me reclamen algún pago. Pero si por alguna circunstancia al momento de mi muerte apareciera alguna obligación a mi cargo, deberá ser asumida por mi heredero. Sexto, instituyo como heredera universal de todos mis bienes a mi hermana Ediderlinda Nova Castro, identificada con la cédula de ciudadanía número tal de Barranquilla, quien será la continuadora de mis derechos transmisibles por herencia. Séptimo, es mi voluntad, y así lo dispongo, que el inmueble de la carrera sea entregado a mi hermana. Octavo, designo como albacea con tenencia de administración de bienes y hasta cuando el proceso de sucesión sea debidamente registrado en la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos a mi hermana Edith Erlinda Nova Castro, o sea que ella va a actuar como heredera, pero también como albacea del testamento, es decir, como la administradora de los bienes hasta que se realice efectivamente la sucesión. A quien relevo de prestar cualquier caución o garantía para el desempeño del cargo. Noveno, dejo expresa constancia que antes de ahora no había otorgado testamento alguno, y si apareciese, lo revoco expresamente, porque este será el que deba cumplirse por ser mi única y deliberada voluntad. En los anteriores términos, consigno mi testamento que habrá de tener efectos después de mi muerte. El otorgamiento de este testamento fue presenciado en todas sus partes por el testador, por los testigos mencionados y por el notario que lo autoriza. Leído que fue el presente instrumento público en voz alta por el notario ante el testador y los testigos, el testador estuvo de acuerdo con él en los términos en que aparece redactado y en testimonio de que lo acepta y de que, dada su aprobación y asentimiento, lo firma conmigo y con los testigos testamentarios.
Al testador se le advirtió registrar el presente testamento en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla dentro del término de 2 meses en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla de conformidad con lo establecido en el Decreto 208 de 1975 en concordancia con el artículo cuarto del Decreto 265 de 1975. Nota. Él o los comparecientes hacen notar que han verificado cuidadosamente sus nombres completos, estados civiles, él o los números de sus cédulas y declaran que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento son correctas y en consecuencia asumen la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud en los mismos. Conocen la ley y saben que el notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados. En la escritura se redactó directamente por el testador de acuerdo con una minuta presentada. Se redactó en la hoja de papel notarial números tal, tal, tal y tal. Resolución del 23 de enero de 2015, derechos notariales 49.000 pesos, superintendencia 4.850 pesos, fondo notarial 4.850 pesos, IVA 13.792 pesos y la hoja 9.300 pesos. Y aquí está la firma de doña Rina Esther, que es la testadora con su respectiva huella, la firma del primer testigo, que es doña Laura Rosa, con su respectiva huella, el del segundo testigo, que es Justina del Carmen, con su respectiva huella, y María del Rosario, que es la tercera testiga, con su respectiva huella. Y aquí está la firma del notario con el sello de la notaría y se acabó. Esto entonces es un testamento abierto, así es, esta es una escritura pública de testamento abierto. Obviamente, pues esto es una copia, ¿cierto? ¿Alguien levantó una mano? Sí, doctor, qué pena preguntar otra vez, discúlpeme. Pregunto, digamos ella le dejó todo a la hermana Erlinda y eso es Sí, un testamento abierto, o sea, que es de conocimiento público. ¿Por qué circunstancia la hermana dice, no, yo repudio eso, sin que ella se haya muerto todavía? Dice, no, yo no quiero recibir nada de ella, por lo que sea, por la razón que sea. ¿Eso es viable o tiene que esperar que muera? tiene que esperar de muera porque es que ella no tiene ningún derecho en este momento. Ella tiene una disposición que se va a aplicar en el futuro una vez muera su hermana, pero no tiene derecho a nada en este momento y la hermana puede revocar el testamento como a bien le plazca. Entonces, solamente en el momento en el que nace el derecho a ser heredero o legatario, solo en ese momento es cuando usted puede aceptar o repudiar. Eso es cuando se llama que se hace la delación de la herencia y el legado. La delación de la herencia o el legado se hace al momento de la muerte y es cuando se le presenta a las personas llamadas a heredar o a recibir legado que la persona ha fallecido y que han dejado estos bienes y que tiene unas disposiciones que los benefician. Y entonces se deberá responder si se acepta o se repudian esos derechos. Entonces, no se puede hacer sino hasta el momento en el que la persona fallezca. ¿Listo? Doctor, y vi que únicamente tenía tres testigos. ¿Son tres testigos o pueden ser menos o más? Son 3 testigos para esta clase de testamento, pero dependiendo de la clase de testamento, el número de testigos y las calidades especiales de los testigos varían. Ya enseguida vemos las calidades especiales. Pero varía el número dependiendo de la clase de testamento. Serían 3 testigos para el testamento abierto, 5 testigos para el testamento cerrado. Y los especiales tienen unas connotaciones especiales. Pero entonces ya sabemos que los dos más importantes son 5 para el cerrado, 3 para el abierto. ¿Listo? O sea que en un testamento abierto deben haber 5 firmas. 3 testigos, el testador y el notario. En cambio, en un testamento cerrado deben haber 7 firmas, 5 testigos, testador y notario. Listo. Entonces, ahí ya sabemos el número de testigos dependiendo de la clase de testamento. Tienen que ser exactamente ese número, no pueden ser menos que ellos. ¿Podrían haber más? Sí, sí podrían, pero la ley no nos habla exactamente de 3, entonces el notario solamente le recibe el número exacto, no le acepta más. ¿Listo? Doctor, veo que la señora en el testamento hace mucha reiteración en que no tiene otros testamentos, que no ha hecho otros testamentos. Pregunto, ¿es posible que esta señora Vina haga su testamento abierto y al mismo tiempo tenga un testamento cerrado o es incompatible? Sí, usted puede hacer varios testamentos e incluso se pueden aplicar varios testamentos porque
si yo en un testamento reparto la libre disposición y en otro reparto las legítimas, eso no es incompatible. Entonces yo puedo aplicar los dos testamentos. Es más, la libre disposición la puedo ir aplicando en diferentes partes. ¿Sí? Ya sabemos que es un 50%. Entonces yo digo, vea, una partecita de eso para esta persona, otra partecita para otra persona, otra partecita para otra persona y así hasta completar el 50%. Y cada uno en un testamento aparte. Entonces, se podrían aplicar todos a la vez siempre y cuando no sean contradictorios. Además, los testamentos también se pueden hacer para actos diferentes al repartir bienes. Entonces, yo puedo tener un testamento abierto como este que vimos para repartir bienes, pero también puedo tener un testamento cerrado para hacer cosas como reconocer un hijo, como desheredar a alguien, como nombrar una albacea. ¿Sí? Eso también se puede hacer. Entonces, depende de qué es lo que digan específicamente los testamentos para decir si son compatibles que se apliquen a la vez o si se van revocando tácitamente unos a otros. Porque si yo hoy llego y digo, es mi voluntad que todo le quede a Pedro, pero mañana digo, no, es mi voluntad que todo le quede a María, y después pasado mañana, no, es mi voluntad que todo le quede a Juan, yo tengo tres testamentos, pero en realidad solamente tengo uno válido, que es el último que se hizo. Porque cada uno de ellos fue derogando tácitamente al anterior. Entonces fue derogando al anterior, fue derogando al anterior, fue derogando al anterior hasta que solo queda el último. También puede ocurrir que yo tenga dos testamentos, pero porque haga un testamento grande y luego después genere otro testamento para derogar una partecita de ese. ¿Sí? Por ejemplo, voy a derogar esta partecita porque esta persona me quedó mal, entonces ya no le voy a dejar nada. Pero todo lo otro sí quiero que funcione. Entonces, sí, sí pueden haber varios testamentos y varias clases de testamentos. Y pueden aplicarse todos a la vez o pueden ser excluyentes unos entre otros dependiendo de las disposiciones. Miren que ella, así como vos lo mencionas, fue muy insistente en que no tenía otros testamentos, pero también mencionó en una cláusula que en caso de llegar a tener otro testamento, lo revoca por este mismo. Obviamente estamos hablando de testamentos anteriores, porque si ella otorga un nuevo testamento, queda revocado este. Estamos hablando de que si tuvo testamentos anteriores, quedan revocados con la expresión aquí realizada. Mire la expresión aquí en específico. Aquí, en la cláusula, en esta parte novena. Dice, dejo expresa constancia que antes de ahora no había otorgado testamento alguno y si alguno apareciese anterior a este, lo revoco expresamente. No posterior, revocación anterior. ¿Listo? Doctor Daniel, Dígame. digamos, y si en este testamento concretamente que es de libre disposición porque no hay ni primer ni segundo nivel Órdenes hereditarios, sí. exacto, sino que es tercero, ella podría colocar en ese testamento algo condicionado, como por ejemplo, le dejo a mi hermana Erlinda la casa y el apartamento, pero si no se casa, Sí, y si todos se los casa, testamentos pues, pueden estar condicionados. ok, ok. Incluso los testamentos de primer y segundo orden, pero no frente a las legítimas rigurosas. Frente a la libre disposición pueden estar condicionados y usted le puede poner cualquier condición siempre y cuando sea posible, porque ya sabemos que si la condición es imposible, pues se toma como no escrita. Pero sí, sí se puede poner, claro. Claro, claro que se puede poner. Profe, Dígame. una persona puede ser heredero y testigo al mismo tiempo. No, ya enseguida vemos las calidades que tienen que tener esos testigos y la respuesta es que no, no pueden ser herederos ni legatarios, pueden ser testigos. Es más, no pueden ser ni siquiera parientes. O sea, usted no puede utilizar a su hermana para que sea testigo de que le vas a dejar todo a la otra hermana. No se puede. ¿Ya? Pero ya enseguida lo vemos, ya enseguida lo vemos. Entonces, volvamos aquí a este punto. Los requisitos especiales. Ya sabemos cuáles son los requisitos generales o requisitos de fondo,
que los habíamos mencionado en la clase anterior, que son estos. Ahora quiero que miremos los requisitos especiales de este testamento abierto. El primero es llevar el escrito privado o dictar las disposiciones al notario, porque usted lo puede hacer de las dos formas. Bien sea que ya lo lleve en un papel y le diga, señor notario, estas son mis disposiciones para que por favor las pase a un escrito y que quede pues más fácil escribirlo. Incluso si lo lleva de manera digital, mucho mejor porque se ahorran tiempo. O se pueden dictar las disposiciones de viva voz y se van copiando. Pero la idea es pues que se registre la voluntad de la persona en ese escrito final, en esa escritura pública final. ¿Listo? Segundo requisito, porque ese pues es muy sencillo. Verterlo a escritura pública. Esto tiene que estar dentro de una escritura pública como la que acabamos de mencionar. No es una autenticación. Recordemos que eso es diferente. Usted puede llevar cualquier documento a una notaría y hacerle varias cosas. Una es elevarlo a escritura pública. Elevarlo a escritura pública es que se transcribe en unas hojas especiales que tienen unos números que las brinda la Superintendencia de Notariado y Registro y que tienen que permanecer en la notaría secula seculorum y de la cual a usted le entregan una copia en unas hojas que son rosadas, como color salmón, ¿sí? Pero la original queda en la notaría. Lo otro que usted puede hacer con un documento es solicitarle al notario que le haga reconocimiento de firma y contenido. Es decir, que ese documento privado, el notario certifica que usted, Juan Diego Acuña, firmó un documento que tenía X contenido. ¿Esto con miras a qué? Que si ese documento se presenta en un juzgado posteriormente, no haya dudas acerca de que la firma es chimba o el documento es chimbo, básicamente. Pero únicamente es eso, porque el contenido como tal, eso ya es otra cosa, ¿cierto? No es la validez del contenido, es que usted firmó un documento con ese contenido, no la validez del contenido en sí, sino con ese contenido que dice ahí, usted firmó ese documento. Ya que lo que dice es otra cosa, porque es que usted le puede hacer reconocimiento de firma y contenido a lo que sea, hermano. Usted puede ir a redactar un poema y firmarlo. Y el man le hace el reconocimiento de firma y contenido. Juan Diego vino aquí y firmó este papel que tenía este contenido. ¿Sí? Ya el contenido como mismo, el control sobre el contenido como mismo, ya eso es otro paseo. Pero esto es una protección para establecer que la persona firmó ese documento con ese contenido. Y lo otro que usted puede hacer es sacar una copia auténtica. Yo tengo un documento, un original, y le saco una copia. Lo que hace el notario es certificar que esa copia es exactamente igual al original, que le da autenticidad porque es exactamente igual, que no tiene ninguna modificación, que conforme le fue presentado el original, exactamente igual se expidió la copia, sin modificar nada. Eso es una copia auténtica. ¿Listo? Ninguno de estos es lo que estamos diciendo. Estamos hablando de elevar a escritura pública, que implica, como ya les dije, redactarlo en estas hojas especiales, que lo revise el jurídico de la notaría y que el notario autorice la escritura pública del mismo. Una vez autorizada y firmada por las partes y el notario, esta se guardará en la notaría secula seculorum y cualquier persona podrá obtener una copia si lleva el número de la escritura y el año en el que fue otorgada. ¿Sí? Usted puede decir, me hace el favor y me entrega la escritura pública número, ¿cuál es que era esta? Véalo acá. 2476 del 21 de octubre del 2015. Yo puedo ir hoy a la notaría. ¿Esta es cuál notaría? La primera. No, sí, la notaría primera de Barranquilla. Podemos ir hoy,
ya a la notaría primera de Barranquilla y pedir la copia de esta escritura y la sacamos y nos entregan esto mismo. Entonces, eso es escritura pública. Entonces, cuando decimos que tiene que ser vertido a escritura pública, es esto. ¿Listo? Tercero, lectura de la escritura pública testamentaria por el notario en presencia del testador y los 3 testigos hábiles. Y mire que incluso en el testamento que yo les presenté, en la parte final se menciona eso para que quede claro y la gente lo firme. Acá. Leído que fue el presente instrumento público en voz alta por el notario ante el testador y los testigos. El testador estuvo de acuerdo con él en los términos en que aparece redactado y en testimonio de que lo acepta y que da su aprobación y asentimiento, lo firma conmigo y con los testigos testamentarios. Mire que se deja la expresa cláusula de que el notario se lo leyó en presencia de él y a los testigos y que lo aceptó en presencia de él y los testigos y que como prueba de ello, todos firman el documento. Se deja la constancia expresa dentro del acto para que quede súper claro, porque esto es vital. Como yo lo puedo redactar y decirle, señor notario, tome nota, o como yo puedo llevar un papel, entonces es muy importante que sea leído para que la persona verifique que no haya habido equivocaciones, que sí se haya hecho exactamente como él había dicho, ¿sí? Que no se haya modificado nada. Y tiene que hacerse frente al testador y a los testigos. Pero ¿quién puede ser testigo? Doctor, antes de que siga la preguntita, ¿quién es el notario competente para eso? Ella vive en El Barranquilla. notario, No puede ser en... el último domicilio del causante. Ah, perfecto. Pero se ha discutido acerca de que cualquier notario de Colombia o incluso en el extranjero es válido para otorgar el testamento, porque lo importante es dónde se va a tramitar la sucesión para establecer la competencia. Pero el testamento es un acto que no requiere una competencia específica. Entonces, generalmente nos hablan del último domicilio del causante, pero en realidad cualquier notario de Colombia, es más, en cualquier parte del mundo se puede establecer un testamento válido. En la clase anterior estuvimos hablando del testamento en el extranjero. Entonces puede hacerse en cualquier parte, aun cuando no sea su domicilio. En cualquier parte se puede hacer, incluso por fuera de Colombia. Ahora sí, hablemos de de los testigos. Los testigos en Colombia que pueden servir a los testamentos tienen unas calidades muy jodidas. Es muy complejo. Esta es una de las razones principales por las cuales casi no se ven testamentos en Colombia. Porque ser testigo es muy complejo. Los requisitos son los siguientes. Estos son los requisitos para ser testigo en Colombia. Testigo de testamento, pues, ¿sí? Tenés que tener unas calidades personales, una relación con el testador especial, una relación con el notario especial y una relación con los demás testigos. Entonces empecemos. Calidades personales. La persona no puede ser menor de 18 años. No puede ser, tienen que ser mayor de edad. Aun cuando el testador sí puede ser menor de edad, los testigos no pueden ser menor de 18 años. No puede ser testigo quien no comprenda el idioma del testador. El testigo tiene que saber el idioma del testador. Tampoco pueden ser testigos los interdictos por demencia. Como la ley 1996 eliminó la interdicción, entonces esto básicamente quedó derogado
tácitamente por esa ley 1996 del 2020, del 2019, ¿sí? Quien no esté en sano juicio al momento de ser llamado como testigo. Y entonces ahí hablamos de estar bajo las influencias del alcohol, bajo influencias de drogas o de algún medicamento que afecte el sistema nervioso central, básicamente. ¿Cómo verificamos eso? El notario, al igual que con el testador, hace una pequeña entrevista al testador y a los testigos para verificar el estado mental de los mismos. Buenos días, ¿qué viene a hacer usted aquí? ¿Cuál es su nombre? Sí, a veces cuando son personas así muy mayores le preguntan qué día es hoy, cuál es la fecha, quién es el presidente de Colombia. Sí, cosas así como de conocimiento general para identificar que las personas sí estén en sano juicio. Y si lo ven a usted que está ahí como medio enrumbado, no lo aceptan como testigo o si es el testador, no le reciben el testamento. ¿Listo? ¿Quién más no puede ser testigo? Quien haya sido condenado a pena privativa de la libertad superior a 1 año y los extranjeros no domiciliados en Colombia. Doctor, eso no es inconstitucional, esos requisitos. El problema es que como esta norma se creó desde el año ¿qué? 1000 o 500, ¿sí? Como esto es del Imperio Romano, básicamente. Y se ha pasado de generación en generación y luego pasó por Francia y luego por Chile y luego por esto, esta norma es de 1887. La idea es que si usted fue condenado a pena privativa de la libertad, usted es una mala persona y no le podemos creer a los malos. Básicamente es una cuestión moral, ¿sí me entiende? Es como honorífica. Usted no ha visto que hay algunas normas que dicen que sea una persona de conducta intachable. ¿Qué es eso? Pues que no tengas condenas, que no tengas antecedentes penales. Si vos tenés antecedentes penales, entonces ya tu conducta es tachable. Más o menos tachable, pero tachable, ¿sí? Entonces, sí, es una em, discriminación, pero está justificada a nivel histórico, cultural, sociológico, en el sentido de que si usted cometió un delito, pues usted ya no es inocente, ya cometiste un delito, entonces ya hay que mirarte con... Pero puede ser una pendejada, como por ejemplo que usted atropelló a alguien y lo condenaron por homicidio culposo o lesiones personales culposas. Y eso puede dar una pena privativa de la libertad superior a 1 año. Entonces sí, ahí hay unos problemitas ahí, pero como estas normas son tan antiguas y como tan aceptadas por la sociedad actual, que yo estoy seguro que usted presenta una demanda de inconstitucionalidad frente a eso y se la niegan. Estoy, vea, como que me llamo Daniel, porque si no aceptaron la del tercer orden hereditario, ahora esto, ay, por Dios. Pero sí, sí, ahí hay unos problemitas interesantes frente a esas últimas dos puestas, pero por ahora eso es lo que está vigente. Yo incluso podría decir que como estas normas son tan antiguas, al crearse la Constitución de 1991, opera el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente, es decir, que todas las normas que sean inconstitucionales quedan automáticamente derogadas sin necesidad de manifestación por parte del legislador o del juez por ir en contra de la Constitución misma. Pero es una teoría, men, que para que te la acepten. Yo lo veo difícil, o sea, esto requiere un cambio importante. Ah, por cierto, hago una pausa. Revisé el proyecto de Código Civil para verificar lo que habíamos mencionado en la sesión anterior acerca de si había alguna modificación frente a esos testamentos militares y demás. Y la respuesta es que efectivamente no hay ninguna modificación. O sea, haga de cuenta que eso no existiera. Antes parece que los eliminan esos testamentos, como que no están. Ahí tienen un rengloncito. O sea, no, seguimos sin tener presencia
de nadie que pertenezca a las Fuerzas Armadas y que nos pueda ayudar con la redacción de esos testamentos basado en las experiencias reales, posibles y actuales al respecto. Nada de eso. O sea, como que vamos a legislar lo que hacen los militares. Uy, pero no deberíamos llamar a un militar para que nos ayude. No, 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 ¿para qué? ¿Para qué? No, 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 qué cuentos. Lo regulamos aquí nosotros que no tenemos ni idea de eso. Esos son los problemas que tiene ese tipo de iniciativas. Y eso sí es muy importante. Cuando se va a hacer ese tipo de modificaciones, pues hombre, venga, llamemos a esta gente y preguntémosle, hey, mono, ¿esto sí pasa? ¿O qué? ¿O cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo lo podríamos cambiar para que esto sí funcione según la experiencia que nos ha dado? Como lo que nos contaba Wilder en la sesión anterior. Entonces, hice esa tarea y efectivamente no hay modificación al respecto. Pero bueno, continuemos porque esas son solamente las inhabilidades por calidades personales. Pero es que faltan otras tres. Esas son inhabilidades solo por calidades personales. Ahora hay inhabilidades por tener unas relaciones específicas con el testador. De modo que el testigo no puede ser el sacerdote confesor habitual, o ante quien se confesó por última vez, o los parientes del sacerdote, men. ¿Por qué no? Para evitar que de pronto el sacerdote llegue y diga, Juan, ese pecado está, está maluco, men. Pero ve, hagamos una cosa pues para que se salve. Yo hago un cruce aquí, yo hablo allí con el patrón y hacemos el siguiente cruce. Usted le deja todo a mi hermana, los bienes. Y yo hablo aquí directamente con el patrón y ya eso le queda perdonado arriba. Entonces ya cuando usted llegue, ya llega ahí en primera clase básicamente. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, nada. Ni el confesor habitual, ni el último confesor. No se puede, ¿sí? Esa persona no puede ser testigo, ni los familiares de este. Y tampoco pueden recibir en el testamento, por si estaba pensando eso. No pueden recibir en el testamento, ni pueden ser testigos. Profe, pero ¿qué pasa entonces con la gente que digamos vive en la parroquia de San Marcos y el sacerdote es el confesor, sí, pero ella dice, no, yo le dejo toda la parroquia de San Marcos y el párroco es el confesor, no podría? No, no podrías. No podrías, pero eso lo vemos más adelante. Después lo vemos con las cosas que se pueden y no se pueden hacer. Más adelante lo vemos, pero la respuesta rápida es que no, no se podría. Se podría hacer de otra forma, pero no así, no así de esa manera. Pero más adelante lo vemos. Entonces, no puede ser el sacerdote o los familiares del sacerdote, pilas, porque el sacerdote dice, listo, yo no puedo, pero entonces venga, llamemos aquí a mi hermana. No, no se puede. El cónyuge o compañero permanente sobreviviente, pues obviamente el cónyuge o compañero permanente del causante tampoco puede ser testigo. Los herederos, los legatarios o quien tenga un provecho directo en el testamento, es decir, nadie a quien se le vaya a dejar alguna asignación, ni siquiera el albacea. Porque el albacea yo no le estoy dejando una asignación, sino que yo lo estoy nombrando para que desempeñe una labor de administración, pero la persona no se va a beneficiar directamente de eso, porque yo no le estoy dejando bienes. Ni siquiera el albacea, nadie que tenga ninguna clase de relación directa con las disposiciones testamentarias puede servir como testigo. Y tampoco pueden ser los parientes del testador dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Pueden serlo a partir del cuarto grado de consanguinidad, o sea, primos sí pueden ser testigos. No podrán serlo hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. O sea, ni los suegros, ni los hijastros, ¿sí? Ni los hijos adoptivos, ni los padres adoptantes, ni los hijos, ni los padres, ni los tíos. ¿Listo? Profe, pareciera que todo eso parte como de la mala fe en vez de partir de la buena fe de la gente. Tal cual, Y la estamos mala fe partiendo. es como Exactamente es contradictorio. eso. Estamos partiendo de la mala fe. O sea, estamos diciendo, todas estas personas podrían tener una influencia negativa,
podrían hacer una embarrada y podrían hacer, estamos literalmente lo que vos decís, partiendo de la mala fe. Y entonces empezaron a decir, ¿quiénes son las personas que podrían hacer daño, que podrían influenciar de manera inadecuada, que podrían tergiversar, que podrían estar en contumacia o contubernio para hacer algo mal hecho? Ahí, aunque el testigo realmente tiene muy poca participación dentro del otorgamiento del testamento, solamente está ahí pendiente. Pero sí, sí, es total, se parte de la mala fe, eso sí es claro. Pero no se acaba ahí. Esas personas tampoco pueden tener relaciones con el notario. No puede ser el cónyuge o compañero del notario. No pueden ser los trabajadores o dependientes del notario. Entonces usted no puede coger a un protocolista, alguien que trabaje en la notaría. Y no pueden ser parientes dentro del tercer grado de afinidad, segundo, tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con respecto al notario. Entonces, ahí está el problema de quién escoge los testigos, porque es que si yo le digo al notario, el notario no puede llegar y decir, vea, llamemos a aquel que es el protocolista, llamemos a aquel que trabaja de... Nadie que sea trabajador o dependiente o familiar del notario. Básicamente hay que salir a la calle y pararse y coger alguno. Hey, vos, vení, servime de testigo y te invito a gaseosa ahorita, ¿sí? Pararse así. Pero si usted coge a otro que vaya caminando con ese, le tiene que decir, hey, sos amigo, trabajador, dependiente, del notario, del testador o de... No, listo. O sea, literalmente hay que ir 2 o 3 cuadras afuera de la calle y pararse con un cartel que diga, si me es testigo, lo invito a gaseosa. Profe, pero tiene que pasar en los antecedentes judiciales y todo eso. O sea, Sí, también hay que decirle, hey, eras una rata asquerosa. No, bueno, ahora sí. Sí, o sea, no, usted no lo puede ver así como muy cara de rata, porque así, el problema es que los más ratas de todos son los que no tienen cara de nada. Si no, pregunten a ciertos amigos que trabajan en ciertos altos lugares. Dejemos ahí, continuemos. Y para acabar de ajustar, como si estos tres no fueran suficientes, como si ya no fuera bien jodido encontrar un testigo así, tampoco los testigos pueden tener relaciones entre ellos. No pueden ser parientes dentro del tercer grado de afinidad, tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. No pueden ser cónyuges o compañeros permanentes y no pueden ser trabajadores o dependientes entre ellos. O sea, los testigos tienen que ser totalmente extraños unos entre otros. O sea, usted podría coger sus vecinos, pero dentro de una misma casa no se puede porque ahí habría dependencia y familiaridad. Entonces le toca coger el vecino de arriba, el vecino del lado, el vecino de abajo. Y fijarse que entre ellos cumplan todas las condiciones. Entonces, esto ya nos muestra por qué es tan difícil otorgar un testamento. Es que míreme la cantidad de requisitos solo para escoger la persona que se va a parar ahí como un idiota. ¿Escuchó? Sí. ¿Está de acuerdo con lo que escuchó? Sí. Ya, no hay que hacer nada más. Solo es sentarse ahí. Y míreme la cantidad de requisitos. Es que es jodido encontrar. O sea, literalmente necesitas personas extrañas. Es bien complejo el asunto. Y necesitas 3. Si usted no cumple con uno solo de los testigos, se fue todo por la borda. Jodidos. Se cayó ese testamento. Una de las partes más vulnerables de los testamentos es esto, los testigos. ¿Sí? Porque mejor dicho, es que no falta sino que agreguen ahí prueba de COVID, como para que quede bien sabroso el asunto. ¿Sí? Es que no jodas, es bien complejo. Con uno solo que no funcione, entonces, primera tarea del testador, reunir la gente que cumpla con los requisitos. Bien complejo el asunto. Pero bueno, vamos a suponer que sí se hace, que sí se logran conseguir, que se van a la notaría, se otorga la escritura pública y de ahí, ¿qué más? De ahí es necesario el registro de la escritura pública en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Las oficinas de registro de instrumentos públicos
además de registrar los cambios de propiedad y demás que ocurre con los bienes inmuebles, también van a ser encargados de registrar los testamentos. Esto con la finalidad de poder consultar al momento de la muerte de una persona si esta persona ha dejado testamento o no. Porque muchas veces es difícil identificar si una persona dejó testamento o no. ¿Cómo podríamos saberlo? En la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos debe estar registrado. Entonces, después de que sale el testamento, de que usted ya tiene la escritura pública, no se acabó la vuelta. Fuera de eso hay que ir y registrarlo. Si no se hace esa vuelta, el testamento se invalida. No, pero es inoponible a terceros hasta que no se registre. Entonces se vuelve un complejo y no falta quien diga que esto es un requisito de validez del testamento y afecte y solicite la nulidad del testamento por ello. Y dependiendo de la argumentación, podría incluso hasta darse, porque esto es muy interpretativo. Entonces, yo sostengo que no, que eso solamente afecta la publicidad del testamento, pero si usted se mete por el lado de que esto es una formalidad ad substantiam actus, yo sostengo que no, porque al igual que la compraventa que no se registra sigue siendo válida, lo que pasa es que es inoponible a terceros hasta que no se registre. Yo opino lo mismo, que el acto es inoponible a terceros hasta que no se registre, pero pues se registra y se acabó el asunto. ¿Sí? ¿Y tiene un tiempo para publicarse? ¿Inmediatamente, al año, 2 años, o antes de morirse, o qué, o cómo? No, no dice nada. La norma no es específica frente a ese tema. Hay que registrarlo y ya. Y se podría hacer en cualquier momento. Lo ideal es que se registre inmediatamente. Lo ideal. ¿Qué es lo que han hecho las notarías? Ellos hacen el servicio de registro también. Entonces, cuando usted otorga el testamento en la notaría, ellos le cobran y de una vez le hacen ese registro. Y así usted se va tranquilo. ¿Sí? Y eso vale, pues. O sea, recuerdan en la escritura pública que les mostré que le cobraban a uno una plata. No era mucha, pues, pero se la cobraban. Esto acá en la parte de abajo. Esto. Hasta ahí le Esto. cobraron. Le cobraron aquí 49.000 pesos que por los derechos notariales, por ser un acto que no tiene cuantía, los 4.800 para la superintendencia, los 4.800 para la notaría, 9.300 por cada hoja, ¿sí? ¿O son todas las hojas? No, porque es que 9.300 es mucho. Yo creo que son todas las hojas, sí, que las hojas valen menos. Creo que son las tres. Lo que pasa es que como dice hoja y el IVA, pero aquí no está el registro. Aquí no le cobraron eso. Eso es un servicio aparte que prestan las notarías. No todas las notarías, ¿sí? La gran mayoría lo prestan para evitar estos problemas. Lo mismo que ocurre cuando usted hace cualquier cosa en notaría. Usted hace una compraventa en notaría, usted hace una sucesión en notaría. Ellos le prestan el servicio también del registro para que usted no lo tenga que hacer. Le cobran por aparte el registro, pero se puede hacer también. Y por último, una que pone la ley ahí como medio por siglas, es que si no hay notario, porque se murió, porque del pueblo no había o por cualquier circunstancia que no haya notario en el lugar, se hace ante 5 testigos. 5 testigos que tienen que cumplir con esto. Entonces, más complejo todavía, porque son 5 testigos, pero no cualquiera. 5 testigos que cumplan con las inhabilidades. O mejor dicho, que no cumplan con las inhabilidades. Y además requiere publicación ante el juez de familia. ¿Cómo así que publicación ante el juez de familia? Es como pedirle un permiso al juez de familia y decirle, señor juez, yo tengo este testamento, fue otorgado de esta manera para que el juez autorice que el testamento sea publicado. ¿Sí? Pero esto en el caso de que no haya notario. Aquí lo que me resulta extraño es que nos dice que si no hay notario, pero en un lugar donde no hay notario va a haber juez de familia. No dice cuál juez de familia, entonces uno puede suponer que cualquier juez de familia, el juez de familia competente a ese circuito. Entonces, bueno, por ese lado, si uno lo interpreta de manera amplia, eh, uno dice, ah, listo, ok, el juez de familia del circuito de ese lugar, entonces sí, sí, Profe, o sea, sí puede ser. como si yo viviera en una vereda, un corregimiento, no hay notario, lo hago ante el juez, o no aplica el Lo hace mismo. ante 5 testigos y luego se lleva a
ante el juez de familia, el juez de familia corrobora con los testigos interrogándolos. A ver, ¿qué fue lo que dijo el man? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? A cada uno le pregunta para ver que todos digan lo mismo. En la medida en la que el juez corrobore que efectivamente escucharon el testamento de la persona y que se dijo ta, entonces el juez autoriza que esto se tenga como testamento de la persona y que pues le da validez plena como testamento. ¿Ok? Profesor Profesor, pero en Daniel, el caso de Juan, por Sí. ejemplo, ese caso extremo que son las realidades, en un pueblo, en una vereda por allá X, si encuentra un juez, de pronto encontrará un juez, pero promiscuo. No, pero como esa vereda hace parte de un municipio que hace parte de un circuito, entonces sí hay un juez de familia, ¿sí me entendés? Siempre en todos los lugares de Colombia va a haber un juez de familia disponible. A 6 o 7 horas en burro, 3 a pie y 2 en chalupa, pero hay un juez de familia, porque como el territorio está dividido en circuitos y dentro de esos circuitos están los municipios y esos municipios a su vez se dividen en corregimientos, pues ahí está. Por ejemplo, en Palmitas, que es un corregimiento de Medellín que queda aquí yendo para Santa Santander. Fe. Sí, entonces vamos a suponer que allá no hay notario, no tengo ni idea, debía haber o no, no sé. Yo conozco Palmitas porque uno va bajando y ve Palmitas, ¿sí? Entonces vamos a suponer que está allá la cuestión. Obviamente en Palmitas no hay juez de familia, pero en Medellín sí, ahí está. Y Palmitas es un corregimiento de Medellín, entonces, ¿qué toca hacer? Pues viajar hasta el juez de familia y llevar a los 5 testigos. Bueno, claro que hoy en día con la virtualidad, mire las cosas que llega uno a decir uno. Gracias a Dios por el COVID, porque ya no hay que ir hasta allá, sino que por medio de virtualidad se conectan los testigos. ¿Cómo le parece a uno? ¿Ah? Pero sí, sí se puede hacer por medios virtuales. Es más, el Código General del Proceso antes del mismo COVID permitía estas cosas virtuales. Lo que pasa es que los jueces no eran muy amigos de eso, pero se podía. Y ya ahora con nuestro amigo el COVID, pues más fácil todavía, ¿no? O sea, ya no tendría usted que desplazarse hasta allá y menos 5 personas extrañas, desconocidas, porque miren pues todos los requisitos, eh, sino que los conectamos por internet. Entonces, yo creo que es más fácil. O sea, profe se puede Daniel, facilitar. Dígame. digamos, en este proceso que usted nos está comentando, eran protagonistas el notario y los testigos. ¿Este mismo proceso lo puedo hacer ante un juez o no aplica? No, no aplica. No aplica. El testamento tiene que ser ante notario o ante unos testigos especiales, como vamos a ver con las otras clases de testamentos. Cuando participa el juez es por algunas cuestiones muy, muy específicas donde él participa, pero no es que el juez reciba el testimonio, no. Mira que aún en este caso no es el juez el que recibe el testimonio como el notario, sino que el juez lo que hace es verificar mediante cada uno de los testigos, entrevistándolos a cada uno de manera independiente, si efectivamente esa situación ocurrió, que la persona otorgó su testamento, que las disposiciones testamentarias fueron X, Y, Z, y entonces él autoriza que eso que se mencionó como la última voluntad de el causante sea tenido en cuenta como testamento, ¿ya? Entonces, no, no se otorga ante el juez, sino que los jueces están llamados a hacer unas participaciones específicas y muy especiales según la ley. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, esto está regulado en el artículo 1090 a 1096 del Código Civil y peguémosle una revisadita, pues como para revisarlos. En el 1090 se nos habla del testamento verbal y nos dice que el testamento verbal será presenciado por 3 testigos, a lo menos. O sea, mínimo 3. Más, sí, sí se puede más, pero mínimo 3. ¿Listo? 1091, declaraciones de viva voz. En el testamento verbal, el testador hace de viva voz sus declaraciones y disposiciones de manera que todos lo vean,
oigan y entiendan. 1092. Circunstancias para testar verbalmente. El testamento verbal no tendrá lugar sino en los casos de peligro tan inminente de la vida del testador que no parezca haber modo de tiempo de otorgar un testamento solemne. Caducidad del testamento verbal. Testamento verbal no tendrá valor si alguno de los testamentos Escrito del testamento verbal. Para poner el testamento verbal por escrito, el juez del circuito que se hubiere otorgado a instancias de cualquier persona que pueda tener interés en la sucesión y con citación de los demás interesados residentes del mismo circuito, tomará declaraciones juradas a los individuos que lo presenciaron como testigos instrumentales y a todas las otras personas cuyo testimonio le pareciere conducente a esclarecer los siguientes puntos. Primero, el nombre, apellido y domicilio del testador, el lugar de su nacimiento, la nación a la que perteneciere, su edad y las circunstancias que hicieron creer que su vida se hallaba en peligro inminente, el nombre y apellido de los testigos instrumentales y el lugar y su domicilio, el lugar, día, mes y año del otorgamiento. ¿Quiénes son los testigos instrumentales? Véalos acá. Los testigos instrumentales depondrán sobre los siguientes puntos. Si el testador aparecía en su sano juicio, si manifestó la intención de testar ante ellos, sus declaraciones y disposiciones testamentarias. O sea, ellos tienen que decir qué fue lo que dijo el man. Ah, que es que yo quiero que esto le quede a Pedro, que esto le quede a Juan, que voy a desheredar a este. Entonces, esto es todo lo que tienen que responder esos testigos. Si el testador estaba en sano juicio. ¿Y por qué les parecía que estaba en sano juicio? No, nosotros hablamos con él, les preguntamos estas cosas, tal. Si manifestó su intención de testar, es que yo lo reuní porque quiero otorgar mi testamento. O si solamente estaban ahí conversando, tomando cerveza y el man dijo, hombre, si yo me muriera, yo sí quisiera desheredar a mi hermano Alberto. Es que ese man ha sido muy pelle conmigo. Eso no es un testamento, eso es simplemente una, ¿cómo lo decimos? Un comentario que se le hace a los amigos. Entonces eso no es. Diferente es a que yo les diga, muchachos, vengan que quiero otorgar testamento. ¿Sí? Diferente el asunto a simplemente estar conversando y que la persona haga alguna manifestación al respecto. Entonces, eso es muy importante para establecer de verdad la voluntad de otorgar testamento. Y lo más importante es qué fue lo que dijo la persona. Entonces, lo más importante es establecer qué fue lo que dijo el man, cuáles fueron las disposiciones testamentarias. Y a cada uno de ellos se lo entrevista por aparte. Y a cada uno de ellos se toma nota de qué es lo que dijo. Y se comparan todas las versiones. En la medida que las versiones coincidan y que todos dijeron lo mismo, le damos validez. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si uno dice una cosa y el otro lo contradice o así? O hay unas disposiciones ahí que no. Entonces ahí no le podemos dar validez a ese testamento. Porque no quedó claro. Porque entonces alguien está mintiendo. Porque entonces o una persona o no estaba presente o está mintiendo o se lo está inventando. ¿Sí me entienden? Hay un problema ahí. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahí? Sucesión intestada. Tal cual. Entonces, mire pues la complejidad que esto representa. O sea, no solo consiga los testigos que sean hábiles, que ya son una cosa importante, sino además que las personas, si estén parando bolas, si no estén hablando en el celular ahí en WhatsApp o jugando ahí Candy Crush, sí, sino que estén parando bolas de lo que se está haciendo. Porque es que si no se acuerda y se le llegare a preguntar, como en este caso, ¿sí? Todas estas cosas es lo que han hecho que en Colombia a la gente no le guste el testamento. La gente son reacios porque es que tiene demasiados requisitos y si usted no cumple con esos requisitos, el testamento no es válido. Estas calidades de los testigos son normativas, sí, espere si yo se las busco que están por acá arriba. Denme un segundito, yo se las busco por acá.
Artículo 1068 del Código Civil. En ese artículo están las... Ay, Dios. En ese artículo están las inhabilidades de los testigos. Acá. Artículo 1068 del Código Civil. Vengan, yo le pongo eso a la diapositiva para que nos quede ese punto acá. Ven un segundito que yo le hago esa anotación. Artículo 1068. Listo. Entonces dice, no podrán ser testigos de un testamento solemne otorgados en los territorios, en Colombia. Los menores de 18 años, el numeral primero está derogado. Entonces acá, los menores de 18 años. Los que actualmente se hallen privados de la razón, o sea, las personas que no estén en pleno uso de sus facultades mentales. Listo. Antes decía los ciegos, los sordos y los mudos, tachados todos, inexequibles. Octavo, los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 315, numeral cuarto, o sea, penas privativas de la libertad superior a 1 año, y en general, los que por sentencia ejecutoriada estuvieran inhabilitados para ser testigos. 9. Los amanuenses del notario que autorizara el testamento. Esta palabra, cuando la primera vez que yo vi esa palabra, yo dije, ¿los qué? Los amanuenses. En mi vida había visto yo esa expresión de amanuense. Me tocó buscarlo en el diccionario la primera vez que lo leí. Y miren, pues les muestro para que se instruyan también aquí. Un Amanuense. escribiente. Sí, el vocablo latino amanuensis llegó al castellano como amanuense. Así se llama al individuo que se dedica a escribir a mano aquello que se le dicta o lo que copia de otro escrito. También conocido como copista, el amanuense era quien se encargaba de la reproducción de libros a mano. Véalo aquí, amanuando. Amanuando, será es el verbo del amanuense. Debe ser. Sí, por lo tanto, tomaba una obra y empezaba a copiarla manualmente. Y entonces nos ponen ahí el amanuense como si estuviéramos en el antiguo Egipto con los escribanos, hermano. Y esas son las cosas del amigo Andrés Bello que uno dice, hombre Andrés, ¿cómo se nota que vos si no eras abogado, que te gustaba mucho otra cosa, entre ellas el lenguaje, pero como abogado sí la embarró? Porque es que los amanuenses, ¿cuándo ha visto usted que los notarios tengan amanuenses? Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Las personas que trabajan en la notaría, los escribientes del notario serían quienes, los protocolistas, que son las personas que hacen las escrituras públicas y los que pasan a escrito. Pero para evitar problemas, entonces se mencionó a todos los trabajadores de la notaría, ¿sí? Porque entonces, no, el jurídico, porque ese no es amanuense. No, entonces el que hace tal cosa. No, entonces el que... Sí, entonces, no. Los trabajadores de la notaría, y así nos evitamos problemas. Pero esas son pues las particularidades de nuestras leyes. Y aún así, y con todos esos términos rebuscados que tenemos, hombre, yo sí prefiero que me dejen el viejito quieto a que se pongan a revolcar esto y que creen una norma. Pues déjenme el viejito, que yo entiendo con los amanuenses y nos reímos de vez en cuando lo leemos y nos da esta ternura a los amanuenses, hombre, porque hasta uno aprende lenguaje leyendo el Código Civil. Interesante. ¿Listo? Entonces ya saben para qué utilicen ahí la palabra amanuense. Quitemos esto, volvamos aquí. Los extranjeros no domiciliados en el territorio, las personas que no entiendan el idioma del testador, sin perjuicio en lo dispuesto en el artículo tal, los ascendientes, descendientes y parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad del otorgante o del funcionario público que autorice el testamento, el cónyuge del testador, los dependientes o domésticos del testador o domésticos. Es que yo soy un doméstico del testador. El doméstico del testador, como una belleza de palabra. O sea, usted está domesticado por el testador. Espectacular. Es que el lenguaje que utiliza esto es como de película. El doméstico. ¿Sí? Wilder, ¿y vos qué haces? No, yo soy doméstico de un señor ahí.
No, espectacular, espectacular. Esos son los empleados, pues, o las personas que trabajan para esa persona, ¿sí? Miren incluso que el término empleada doméstica todavía se utiliza, aunque eso suena... Peyorativo. Sí, pero cuando vos lees estas normas, uno se da cuenta de que la norma en sí no está construida de manera peyorativa, sino que es el lenguaje que se utilizaba en la época, es la forma de expresar. Incluso se ve que no es un lenguaje común, sino que es un lenguaje elegante, alto, que se está tratando de utilizar sinónimos de palabras, términos diferentes a cómo hablan las personas para que la norma quede como elegante. Lo que pasa es que en la época no había forma para determinar ciertos oficios o ciertas condiciones de alguna manera. Por ejemplo, mi artículo favorito del Código Civil, ya derogado, pero mi artículo favorito, y los invito a que lo lean, es el 545. Pero el derogado, el original, para que lo busquen, es espectacular. Listo, se los dejo ahí para que la tarea, búsquelo, artículo 545 del Código Civil, está derogado, pero para que lo busquen la versión actual, que es una berraquera. Sigamos. Su consorte, oiga pues, cónyuge o compañero permanente, se ha traducido la palabra consorte. Del funcionario que autorice el testamento y de otras personas comprendidas en los numerales 12 y 17. Los que tengan con otro de los testigos el parentesco de las relaciones de que habla el número 12 y 14. El sacerdote que haya sido el confesor habitual del testador y el que haya confesado a este la última enfermedad. Los herederos y legatarios y en general todos aquellos a quienes resulte un provecho directo del testamento. Y al final dice, 2 a lo menos de los testigos deberán estar domiciliados en el lugar en que se otorga el testamento y 1 a lo menos deberá saber leer y escribir cuando solo concurran 3 testigos y 2 cuando concurrieren 5. Porque recuerden que esto fue realizado en el siglo XIX y en el siglo XIX el nivel de analfabetismo era altísimo, llegando incluso por encima del 90%. Solamente bien entrado el siglo XX se empiezan a reducir ostensiblemente los niveles de analfabetismo y antes, hoy en día, gracias a Dios, ya es difícil encontrar una persona analfabeta en Colombia. Las hay, obviamente, pero es difícil encontrar personas que no sepan leer y escribir. Pero ese último punto nos habla de las condiciones históricas y sociales del momento en el que fue redactado. Cuando uno lee esa clase de cosas, para mí es como abrir una puerta al pasado, porque usted dice, ¿y eso qué? Por aquí me dicen, profe, y el psicólogo. En ese entonces no existían psicólogos, o sí existían, pero no de la manera en la que lo conocemos ahora. Entonces no está contenido ahí, o sea que el psicólogo sí lo puede hacer. Y el psicólogo me parece muchísimo más influyente que el testador, que el sacerdote, perdón. ¿Sí? Porque ante el sacerdote vos te confesás, pero ¿cuál es el problema? Que es que nosotros estamos pensando en el sacerdote de hoy, ¿sí? Donde usted básicamente no se comunica nunca con el testador, con el sacerdote. El sacerdote de ese momento muchas veces actuaba como psicólogo. Las personas tenían un problema en su casa, se sentían mal por algo, sentían depresión o algo. ¿Y con quién hablaban? Con el sacerdote. Esa persona también actuaba de esa manera. Si nosotros interpretáramos esto de una manera más amplia, más holística, yo creo que el psicólogo y el médico pueden estar ahí, el médico de cabecera, porque son personas con las que hay unas comunicaciones especiales, sobre todo en tiempos de crisis, cuando la persona no se siente bien y que esas personas pueden tener una influencia directa muy importante. Imagínese un médico que lo salva a usted mediante algún procedimiento médico o mediante medicamentos de una circunstancia maluca, que le salva la vida o que lo hace sentir mal cuando usted venía sintiéndose mal por largo tiempo, venía padeciendo algo. Esa sensación de éxtasis que produce ya estar usted aliviado, no va a hacer que usted le quiera recompensar a esa persona con ello. Y sí será ético eso. Entonces, yo creería que si lo aplicáramos de manera más
extensiva, no tan exegética como muchas veces aplicamos las normas en Colombia, el psicólogo y el médico también deberían estar ahí. Pero por otro lado, si lo pensamos, con lo difícil que es que hoy en día se den testamentos, con lo complejo que es conseguir un testigo y ponerle más trabas a esto, ¿cuál es el resultado de todas estas normas? Que hoy en día más del 90% de las sucesiones son intestadas o que las personas hacen otros actos para no hacer testamentos. Las personas prefieren 1000 veces hacer un fideicomiso, hacer donaciones en vida, aún pagando el 10% de ganancia ocasional, o hacer compraventas ficticias para no pagar esa ganancia ocasional, hacer sociedades y moverse con el tema de sociedades al respecto. O incluso estas normas y esas condiciones sociales dieron origen a que el Código General del Proceso se creara la figura nueva de la partición en vida, donde el legislador se da cuenta de esto, de que no se presentan testamentos casi, de que la gente no le gusta y busca otras herramientas, y entonces el legislador en una norma procesal crea una figura sustancial, sin regularla mucho, que es la partición en vida, que es una sucesión estando en vida, o sea, desnaturaliza totalmente el asunto, se mete una cosa que uno entiende por qué se hace, pero es una camisa de 11 varas porque eso rompe con la teoría de las sucesiones y mejor dicho, eso es más conflictivo que cualquier cosa. La corte le toca salir a rescatar esa figura por la necesidad de la misma, porque la figura está bien intencionada y llega a suplir una necesidad real. Entonces la corte llega a rescatarla diciendo, hombre, eso es una sucesión, pero no es una sucesión, pero no es una donación, pero no es una compraventa, pero sí es una sucesión, pero lero, 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 es la bolita, mire la bolita, exequible. Más o menos eso fue lo que hizo la corte, para salvar una figura precisamente por todo esto. O sea, es una bola de nieve. El testamento como figura teórica es espectacular, pero en la práctica es inmundo. Es inmundo. ¿Por qué? Porque la gente no lo hace. Cada vez que a mí me hacen consultas, ve, lo que pasa es que mi papá, es que mi tío, es que mi abuelo quieren hacer cosas así, mirando a ver cuáles son las opciones para repartir sus bienes. Y cada vez que yo digo, bueno, ¿y por qué no hacemos un testamento? Y yo tengo toda la capacidad para hacer un testamento perfecto que no se lo tumbe Naiden. Y sin embargo, cada vez que uno dice, ¿por qué no hacemos un testamento? La gente, como no, men, algo de verdad, no esas pendejadas. Sí, lo miran a uno así. Porque todo esto llevó a que sea una figura casi en desuso. Casi en desuso. Es que es difícil encontrar sucesiones testadas, mucho. Uno entiende por qué están reguladas así. Uno entiende por qué es necesario poner esas regulaciones. Pero más regulaciones equivalen a menos que se use y entonces así. ¿El psicólogo debería estar ahí? Sí, sí debería estar ahí. ¿Será necesario hacer una norma para meter al psicólogo? Yo sinceramente creo que no. Es más, al psicólogo no se establece como una persona inhábil para recibir el testamento, directamente. Otra vez, yo por medio de la interpretación lo puedo meter, pero no está directo. Entonces, esa les dejo. Pero sí, me parece excelente la apreciación del psicólogo, porque es una persona muy influyente en la vida de las personas. Entonces, esos son las inhabilidades para testimoniar según el artículo 1068 del Código Civil. ¿Listo? Y ahora, para ir terminando en la clase de hoy, miremos las inhabilidades testamentarias. Es decir, quien no puede recibir legado dentro de un testamento, quien no puede recibir legado. Porque resulta que la libre disposición tampoco es libre. Resulta que la libre disposición, que se supone por su mismo nombre, que usted puede repartir y darle al que le dé la gana, le dicen, sí, pero al que le dé la gana menos a estos. Entonces,
estas son las personas a las cuales usted no les puede dejar legado, no les puede dejar en la libre disposición. Primero, el notario ante el cual se otorga el testamento, artículo 1119 del Código Civil. El notario que recibe el testamento no puede tener ninguna disposición dentro del mismo. Y eso se solventa muy fácil en ciertas partes. Y es, si yo le quiero dejar algo al notario, pues me voy para otra notaría, ¿sí o no? Pero ¿y qué pasa si es un municipio de los que tienen notaría única? Me toca viajar a otro municipio para poderle dejar a ese notario, que es mi gran amigo del alma, y yo le quiero dejar algo. Me toca ir hasta otro municipio para poderle dejar porque a ese man no le puedo dejar. O pedirle que entonces nombre un notario encargado para poderle dejar a él. Podría ser también. ¿Sí? Los testigos. Los testigos del testamento no pueden recibir legado. O sea, lo que yo les decía, usted los puede invitar a gaseosa después, pero no los puede invitar a legado. Entonces, ya sabe, les cambian la asignación testamentaria por gaseosas, porque si no, no nos funciona. Ninguno de los testigos puede recibir el legado testamentario. Los parientes y subalternos del notario. Obviamente, pues los amanuenses del notario no pueden recibir legado testamentario porque se aplica la misma circunstancia. Entonces, por eso le digo, nos toca irnos para otro municipio si hay notaría única. Si estamos aquí en Envigado y le queremos dejar algo al notario primero, pues nos vamos para la notaría segunda se acabó. Pero el problema es donde hay notaría única. Ahí es la parte donde el legislador yo creo que no estaba pensando en esos municipios únicos. Es decir, se entiende por qué, para evitar que estas personas que tienen unos cargos de privilegio, que son los mismos que van a dar el control de legalidad, no se beneficien con ese tipo de cosas y no vayan a hacer maniobras chuecas para recibir dentro de los mismos testamentos. Correcto. Pero eso no quiere decir que el testamento pueda, el notario pueda ser mi mejor amigo y es notario y que yo le quiera dejar a él. Pero entonces, ¿cómo hago yo para dejarle válidamente a ese amigo íntimo si él es el único notario del pueblo? O sea, tengo que acudir a otras formas de testamento. No, pero yo lo otorgo de manera cerrada y así ni siquiera él mismo sabe que recibe. Nada, no nos funciona ni siquiera así. Ni siquiera así. Entonces, tengo que irme de viaje para otro pueblo. Esa es la conclusión del día de hoy. Y por último, el confesor habitual y su cofradía por los últimos 2 años. Artículo 1022. Venga, miremoslo porque de ese sí hay que hacer algunos comentarios. Artículo 1022. Venga, yo lo busco por acá. 32, 10, 20, 22. Incapacidad del confesor, su cofradía y sus deudos. Vea, otra palabra bien en la clase de lingüística de hoy. Por testamento otorgado en la última enfermedad, no puede recibir herencia o legado alguno, ni siquiera herencia o legado alguno, ni aun como albacea fiduciaria, el eclesiástico que hubiere confesado al testador en la misma enfermedad o habitualmente en los últimos 2 años anteriores al testamento, ni la orden, convento o cofradía de que sea miembro del eclesiástico, ni sus deudos por consanguinidad o afinidad dentro del 3er grado. Tal incapacidad no comprende a la iglesia parroquial del testador, ni recaerá sobre porción de bienes al que dicho eclesiástico sus deudos habrían correspondido en sucesión intestada. O sea, por sucesión intestada sí puede recibir herencia, pero no por sucesión testada. Es lo que me están diciendo acá.
Por sucesión intestada, sí porque si vos sos el hermano y es de sucesión de tercer orden, pues el hermano le toca recibir sí o sí, pero no por testamento. ¿Ya? ¿Y cómo así que a la parroquia, a la iglesia parroquial, sí se le puede dejar, pero no a la orden, convento o cofradía? Yo le puedo dejar a la iglesia católica como entidad, pero no a la parroquia específica, al convento específico donde trabajaba esa persona que me atendía como confesor. Por lo mismo, para evitar la influencia que pueda tener esa persona dentro de las disposiciones testamentarias. Esa es la idea de esto, evitar esa influencia negativa, aun cuando la persona en vida, si es un católico profesante, por ejemplo, da el diezmo, que es un 10% de su salario, ¿cierto? O un día de su salario. O así pues hay muchas religiones, no solo el catolicismo, pues que las personas profesantes tienen una obligación moral de dar una parte de sus ingresos. Los mormones también lo hacen y hay varias así al respecto. Pero a la hora de recibir testamento, la orden o convento específica, no. La iglesia en general, sí. O la arquidiócesis especial, sí, porque yo le puedo dejar a la arquidiócesis de Medellín. Ojo con esa clase de disposiciones, porque en Colombia ya hemos visto varios casos así, bien interesantes, que quedaron en nada. Le dejo a las ánimas del purgatorio. Ocurrió en Río Negro. Y entonces llega el párroco y se presenta al juzgado y dice, buenas, vengo aquí a reclamar lo que le toca a las ánimas. Y entonces el juez dice, ah, qué bien, don Wilder, me hace el favor y me presenta por favor el certificado de existencia y representación legal de las ánimas donde usted es el representante legal de las mismas. Y el cura llegó ahí y dijo, ¿el qué? ¿El qué con qué? Y en el que yo digo que soy qué, ¿cómo? ¿En el que qué? Y nada, entonces las ánimas se quedaron sin eso. Y la otra es la del niño Jesús. Se la dejaron al niño Jesús y apareció el párroco y entonces le dijeron, un momentico, pero es que el niño Jesús es menor de edad. No, entonces necesitamos es que nos traiga el registro civil de nacimiento donde dice quiénes son los representantes legales del niño Jesús para entregarle a los representantes legales, porque creo que usted no tiene hijos, ¿cierto? Y no ha sido nombrado como representante legal de ningún menor. Y entonces, no, pero ¿cómo así? El niño Jesús, mírelo aquí, lo traigo aquí en el crucifijo y todo, ¿no? Pero necesitamos el registro civil de nacimiento del niño Jesús y ahí están los, o si no, entonces tocaría que sea bienestar familiar quien se encargue de la representación legal del menor por no tener padres. ¿Cierto? Entonces fueron casos reales, no estoy jodiendo, eso es caso de la vida real. Sí, lo que pasa es que uno lo menciona así como más graciosamente, pero fueron casos de la Profe, vida y real. ahora que se ve tanto que los excéntricos le dejan a las mascotas, pero una mascota sí tiene registro. Lo que pasa es que en otros países, Estados Unidos principalmente, usted sí le puede dejar a la mascota. En Colombia directamente al perro, no. Pero si hay alguna forma de dejarle al perro algo, ¿cómo? Yo puedo dentro del testamento constituir una fundación a la cual le dejo todos los bienes y como actividad principal de la fundación está el cuidado del perro. Y ya después usted le puede poner otras cosas, como por ejemplo que cuiden otros perros o cualquier otra cosa. Entonces yo le puedo dejar al perro directamente no, pero yo podría hacer eso, constituir una fundación y que entonces lo cuide y todos los bienes ahí. Sí. ¿Sí? Pero por ejemplo, en Estados Unidos sí se le puede dejar al perro. Y entonces, ¿qué pasa cuando se le deja al perro? Se nombra a una persona que se llama, es un administrador que se llama, ay, me volví a hablar el término. No me acuerdo, un administrador. Entonces, el perro recibe, como el perro no es persona para recibir, entonces le nombramos a ese administrador que va a recibir por él y que su función es cuidar el perro. Y no se puede gastar ni un peso porque lo meten a la cárcel, ¿sí? O sea, esa persona tiene que estar rindiendo cuentas de que eso se ha gastado en el perro, ¿ya? Y uno al momento en el que muera el perro, pues entonces ya se mirará cuál es lo que se hace con esos bienes
como por ejemplo la constitución de sociedades, o si se queda el Estado con él, o si, en fin, eso se tiende a dejar también por escrito cuál es la finalidad después de que el perro o el gato o el hámster o la culebra mueran. Sería muy interesante dejárselo a, ¿sabe qué? Una tortuga de esas que viven como 300 años. Ese sí es campeón, ¿sí? Le dejo aquí a la tortuga Tan. No sé si ustedes recuerdan, hace algunos años falleció una tortuga de las Islas Galápago que conoció a Darwin, que cuando Charles Darwin fue hasta allá y hizo análisis en los cuales se basó para hacer su teoría de la evolución y todas esas cosas, esa tortuga falleció hace poquito. Tenía como 250, 220 años. Y viven como hasta 300, creo que han habido casos de esas. Entonces sería interesante una tortuga de esas y dejárselo ahí. Ahí a ver qué código civil le toca. A la tortuga, ¿cómo se llaman las tortugas? ¿Se llaman tortugas Galápago? No, ¿cómo se llaman las tortugas? Galápagos. Esa Se se llaman llamaba así. Harriet. Harriet se llamaba. Harriet se llamaba la tortuga, ¿cierto? Murió como con 200 y piola de años. Casi los 200, sí. Casi los 200, véalo ahí, ahí está. Interesante, imagínense. La hubiera podido constituir Andrés Bello y dejárselo a mi amiga Harriet la tortuga. Y hoy en día le estábamos repartiendo, ya si todavía hubiera estado viva la amiga Harriet, ¿cómo le parece? Interesante, Profe, interesante. Ese es bien bueno. Dígame. es que usted leía ahorita algo sobre el presbítero y me causó la curiosidad. Hoy en día, pues puede pasar, es una situación que el testador sea compañero permanente del presbítero, porque eso ahorita se ve eso, ahora normal. No, y yo he Eh, conocido varios casos así. Incluso o sea, que no le puede dejar nunca. tienen la convivencia y no lo reconocen. Y después de muerto se demanda en declaración de unión marital y Ah, se ok. concede el estado de compañero permanente. Ah, perfecto, perfecto. Me ha tocado, no que los haya llevado. El último caso le tocó fue no me acuerdo si fue a Darío o a Harold. Creo que fue a Harold, el profesor. Que un sacerdote tenía un compañero permanente, ¿sí? Una persona con la que convivía y tenía una relación afectivo-sexual, pero de muchos años, o sea, con esa persona estuvo un montón de tiempo. Y aquí ocurrió lo contrario. El padre en vida, cualquier cosa que conseguía, lo ponía a nombre de este señor, del compañero permanente. No estaba declarado de ninguna forma. Es más, creo que cuando iniciaron la convivencia ni siquiera estaba vigente la ley 54 del 90. Entonces, todo lo que hacía el párroco, por ejemplo, conseguía plata y quería comprar un apartamento, pan. Un local, pan. ¿Sí? Todo a nombre de esa persona. Se muere el párroco. ¿Qué tiene? Nada. Una bolsa de hostias. Eso era lo único que tenía el padre. Nada. Y una camándula. Cuando voltean a mirar al compañero permanente, carro, casa, beca, moto, camioneta, de todo tenía el compañero permanente. Y entonces los familiares del padre dijeron como, "Ah", y entonces lo que se estaba intentando, no sé al final si se hizo la demanda o no, era demandar para que se constituyera la unión marital y de constituirse todos los bienes que hubieran sido adquiridos por esa persona durante la convivencia son sociales. Entonces se le tendría que dejar al padre y luego repartir en la sucesión del padre. ¿Sí? Lo estaba pensando. No me acuerdo cuál de los dos fue, de los dos compañeros, si fue Harold o si fue Darío, que se estaba pensando con ese caso. A la final nunca supe si sí se hizo o no se hizo la demanda, pero muy interesante el tema, que sean los familiares del párroco quien quieran constituir la unión para que le toque al párroco por gananciales algo y ellos poderse repartir en la sucesión. Interesante el tema, ¿no? Y ese es un caso. Y como ese he conocido muchos. Estando en la maestría, lo malo fue que no me quedó copia. Voy a ver si le escribo al profesor que me dio la materia
para que me diera copia, nos puso un ejemplo en clase para hacer un examen en el cual era un testamento como el que les mostré, donde el padre le dejaba todo a una persona por testamento, ¿sí? El padre Pedro Pérez le dejaba a una persona todo por testamento, así sí, igualito al que les mostré. Y el padre tenía unos familiares vivos, entonces la pregunta en los exámenes era, ¿es la validez del testamento? No, porque también decía quiénes eran los testigos y entonces había que analizar todo. Al final sí era totalmente válido pues el testamento, pero ese fue el ejercicio y era un testamento muy, pues era muy bacano por ese tema. Y era un testamento viejo, eso era de, como en los, no me acuerdo si eran en los 80s o en los 90s que se había dado, pero ese está. Entonces, en Colombia ya sabemos quién no puede recibir. Ojo, ojo, que el párroco y su cofradía, el párroco y los familiares del párroco no pueden recibir en el testamento. Pero si usted tiene un familiar que es religioso y está en el segundo o tercer grado de orden sucesoral y por sucesión intestada le corresponde, eso ya es otro paseo diferente. ¿Listo? Lo mismo que al notario, porque estamos hablando de que no hay testamento y que la persona está legalmente llamada a heredar. Entonces, eso ya es otra historia diferente. ¿Sí? Pero por disposición testamentaria, no. ¿Qué pasa entonces si a nosotros nos llega ese caso y nos dice, pasa esto, pero mi hermano, mi sobrino es párroco, es notario y yo quiero que le quede algo? Entonces ya habría que mirar a ver si por sucesión intestada le puede tocar algo o si no, pues vea, hagamos una cosa. Desherede a todo el mundo, menos a ese man, por testamento. Pues podría ser. Ah, pero no cumple con las causales de desheredamiento. ¿Sí ven el problema de querer uno disponer de las cosas en vida antes de morir? No, entonces venga, hagamos una partición en vida y que le toque a esa persona. Ah, bueno, ese sí es una opción. Bueno, muchachos, dejemos ahí. Con esto terminamos el testamento abierto. Solamente nos falta una cosa que yo lo único que hice fue pasarlo del artículo a una diapositiva que es el contenido del testamento y ya, eso las dejo acá para que lo lean y será nuestra tarea leer el contenido del testamento abierto. Ya leímos incluso un ejemplo de un testamento abierto. Si quieren, con mucho gusto se los comparto, aunque pues lo encuentran en internet, yo se lo bajé de Google. No, 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 no es de un caso que yo haya llevado, eso estaba en Google, el de la señora esa Rinester. Y en el artículo 1073 dice cuál es el contenido. Yo lo único que hice fue coger y copiar y pegar y ponerlo aquí pues en esta diapositiva. No tiene nada de raro. Entonces, como tarea, pues lean este artículo y nos vemos entonces en la próxima sección. Ya con esto Profe, queda totalmente terminado el testamento abierto y ya pasaríamos a hablar de los requisitos especiales del testamento cerrado. ¿Listo? Entonces ya profe, tengo pasaríamos a dos hablar de otro. preguntas. Dígame. La primera, en el seguimiento que es dentro de 8 días, ¿el tema entonces es todo testamento abierto? ¿O cuál es el tema? ¿O cómo va a ser? Todo lo que se haya visto hasta el día de hoy. ¿Sí? Ah, o sea, también caen ejercicios y cosas de esas. No, es que todos los exámenes van a ser con ejercicios, eso sí, Ah, olvídese. Yo eso no me quedo. Lo que sí es que pueden haber preguntas sobre este tema. Por ejemplo, qué sé yo, un falso y verdadero sobre Pedro es ta, 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 ta. Esta persona puede ser un testigo válido de Juan, ¿sí? Entonces habría que analizar frente a los requisitos de los testigos para ver si sí puede ser o no puede ser, ¿sí? y Pero lo la idea otro es que es, haya también un ejercicio. La idea es que haya un ok, ejercicio. ¿Listo? y lo otro es la posibilidad de las diapositivas. Cuando terminemos la materia. Ah, Profesor, Dígame. le quiero solicitar amablemente si nos puede, pues, yo sé que los exámenes estos que son de seguimiento nos los ha hecho en un tiempo definido, pero si nos lo puede ampliar un poquito, le agradecería en el alma. Mire, la vez pasada, en el Listo. parcial,
pues el tiempo fue muy bueno, porque uno puede saber y leer, pero en el momento del examen, yo no sé, uno se vuelve no quiero decir la palabra aquí, pero se vuelve una nada, entonces se le complica todo y sí, sí me gustaría que ampliara el tiempo. Listo, lo ampliamos. Entonces, ¿qué? Gracias. 2 horas, 120 minutos. Pues si usted es tan amable, le agradecería. Sí, no, no hay ningún problema. Es que eso es lo bueno de esa clase de exámenes, porque en los exámenes que son de teóricos, uno lo calcula de cuánto se demora la persona para leer, comprender y ya darle más tiempo que eso y darle 10 minutos pues por pregunta. Entonces ya empieza uno a pensar, no, pero entonces para que se ponga a buscar y a llamar al uno, a llamar al otro, a mirar, no sé qué. Pero cuando es un ejercicio que hay que sentarse, coger lápiz y papel y hacerlo, pues ahí no hay ningún problema, porque usted verá, pues póngase a gastarse el tiempo haciendo otra cosa, pero aquí lo que hay que hacer es sentarse y hacerlo. Entonces, sí, estoy de acuerdo, me Sí, parece correcto. necesitamos más tiempecito porque de verdad que sí lo Listo, tenemos que Muchas analizar. gracias. entonces 120 minutos quedan los próximos exámenes. Listo. Nos vemos Listo, profe. entonces, se cuidan bastante, que estén muy bien, chao. Profe, gracias. Chao, gracias. Gracias, chao. Gracias. Gracias a todos. Chao.
Chao.